De pliegues vimos alguna clasificación general en la teórica introductoria. Después vimos en qué situaciones se genera fallamiento y la relación de ese fallamiento con el sigma 1, la relación geométrica. Eso también lo vimos. Después, en lo que era sistemas de Riff, llegamos a entender o a ver un poquito también cómo, relacionado al fallamiento, se produce deformación en el bloque colgante de la falla y se produce sedimentación sin extensional, y en algunos casos creo que llegamos a ver pliegues de rollover o sinclinal de rollover que están relacionados a irregularidades en el plano de falla. Veíamos fallas más que nada lístricas y las geometrías que se generan por encima de esas fallas lístricas. La idea ahora es hacer hincapié en cómo durante el fallamiento compresivo, en el bloque colgante de esas fallas inversas, se generan pliegues. Y esos pliegues están relacionados a mecanismos de deformación que se generan por encima del plano de falla. Y bueno, entonces empecemos un poquito a ver cuáles son esos mecanismos, y una vez que entendamos cómo son esos mecanismos que actúan durante el fallamiento para generar pliegues, vamos a ver que se pueden, a su vez, digamos, se pueden subdividir en diferentes tipos de pliegues que dependen de la característica. Básicamente estamos viendo pliegues que se generan en secuencias sedimentarias, ¿está bien? Y vamos a enfocarnos en eso. Y se pueden generar, dependiendo de las condiciones de esa secuencia sedimentaria, lo que se conoce como estratigrafía mecánica, es decir, la composición en cuanto a sus capas, digamos, si son capas más pelíticas, más arenosas, si hay intercalado algún nivel carbonático o evaporítico, entonces se generan diferentes tipos de pliegue. Pero primero tenemos que ver los mecanismos. Y acá los podemos dividir en dos mecanismos que actúan durante la generación de pliegues, durante la deformación. A ver, ahí, agarrando un poquito. El primer mecanismo que vamos a ver es el deslizamiento flexural, en inglés flexural slip, y es lo que nosotros conocemos también como, o ya hemos visto en las teóricas, seguramente estos términos ya los fui mencionando, lo que es el deslizamiento flexural, o cizalla interestratal. ¿Por qué cizalla interestratal? Porque si nosotros vemos acá el caso ABC, tenemos el A, que son capas sedimentarias y niveles estratigráficos. Esta línea vertical es una línea marker, está bien, para que veamos cómo se comporta durante la deformación esto, pero las horizontales serían las superficies de sedimentación estratigráficas. B y C. Lo que se produce durante el plegamiento es un movimiento entre las capas sedimentarias, y básicamente como ese movimiento es paralelo a la superficie, es lo que se conoce como fallamiento de cizalla. Esto es bastante sencillo si nosotros lo vemos con un libro. Si ustedes agarran un cuaderno cualquiera y lo pliegan, van a notar que las hojas se mueven una con respecto a la otra. Voy a agarrar, tengo una resma ahí más grande porque veo que no se ve tan bien en esta camarita, así que ahí está. Acá volví. Ahí volví. Si tengo este bloque de hojas, noten acá, ustedes pueden hacer lo mismo, ¿no? En su casa, noten que acá hay 90 grados. Esta sería la superficie de estratificación y un corte. O sea que yo estas hojitas me las puedo imaginar como que son capitas de arenisca intercaladas con pelitas, si quieren, no importa. Básicamente son capas sedimentarias. Tengo la posibilidad entonces de sostener una mini cuenca en mis manos. Si la pliego,
lo que voy a notar es que se pierde, anteriormente había 90 grados entre la superficie de estratificación y el corte, ahora vemos que disminuye. ¿Por qué disminuye? Básicamente puedo hacer lo mismo acá, si yo dejo esto horizontal y muevo esto así, puedo mover una capa con respecto a la otra. También ven que acá ya no hay más 90 grados, que hay un ángulo. Bueno, lo que sucede entonces es que si yo pliego una superficie estratificada, la respuesta, el mecanismo de deformación, la respuesta que tiene esta superficie, estas capas estratificadas, es moverse una con respecto a la otra. Y de esa manera, ¿qué logran? Logran acomodar el plegamiento, y una cuestión importante es que a partir de este mecanismo de plegamiento se mantiene el espesor total de la capa, lo que se conoce en levantamiento, lo habrán visto como potencia. ¿Está bien? No espesor, sino directamente potencia. Este mecanismo entonces es el deslizamiento flexural. Una característica que tiene entonces es que acá vemos que a partir de estas capas, a partir del movimiento que le dieron abajo, se generó un sinclinal y un anticlinal. Acá abajo está más apretado todavía. Este marker horizontal que estaba vertical acá, perdón, nos sirve para darnos cuenta de cómo se mueven las capas una con respecto a la otra, y también que a partir, cuando el pliegue es más apretado, más movimiento entre las capas hay. Otra característica que me gustaría recalcar acá, si ustedes ven para el anticlinal, tenemos una cizalla antihoraria en un flanco y la es horaria en el otro flanco. De esa manera se va acomodando el plegamiento con este mecanismo de plegamiento flexural, que les adelanto que es es el mecanismo que actúa en los pliegues relacionados a falla, pliegues por propagación y flexión de falla. Cualquier cosa me interrumpen. Pasemos al otro mecanismo. Acá tenemos arriba el deslizamiento flexural. Vemos cizalla horaria, antihoraria. Todo está haciendo vergencia, todas las capas superiores se mueven hacia la cresta del anticlinal. Otro mecanismo se conoce como flujo flexural, es el que tenemos acá abajo, en el cual las capas están ensanguchadas entre sí, están bloqueadas. Por ejemplo, podría darse, a esto les decía yo, si tengo este bloque de hojas, les decía que eran superficies estratificadas, y para eso tienen que existir esas superficies, esa alternancia de bancas de areniscas y pelitas, por ejemplo, o diferentes bancos de areniscas, pero que no sean masivas, ¿no? Que tengan esa estratificación horizontal marcada. Ahora, ¿qué sucede si yo acá lo que estoy sosteniendo es un banco de carbonatos, que no tienen esa superficie de estratificación, son masivas, o areniscas masivas cementadas, o cualquier otro depósito o roca volcánica que no tenga esas superficies de estratificación que a mí me están permitiendo plegarla muy fácilmente? ¿Por qué? ¿Por qué es tan fácil plegarlo? Bueno, debido a esa cizalla interestratal. Ahora, si yo aprieto fuerte, si yo acá aprieto fuerte e intento plegarlo, es mucho más difícil. Ahí ya no puede actuar el mecanismo de cizalla interestratal. Las capas no se pueden mover entre sí. Entonces ven que tengo ahí como una cosa medio anómala que se mueve de un lado para el otro, ¿lo ven? Ese bulto. O sea, eso en la naturaleza no existe, que le quede un bulto, ¿no? Como que le salió mal la cirugía, ¿no? Entonces, lo que se produce ahí es un movimiento del material, una deformación interna. En vez de por superficies de discontinuidad, se produce un strain, una deformación interna, en la cual, si volvemos a ver acá en la pantallita,
En esta deformación interna hay una migración de material desde los flancos hacia la cresta del anticlinal. Y eso es lo que se conoce como flujo flexural. A ver acá qué dicen. Bueno, que claro, en el flujo flexural, si nosotros vemos consideramos un limbo, bueno, podemos ver que va a existir cierta deformación de cizalla, ¿no? Es ese ángulo que decíamos, el ángulo de cizalla. Acá las capas están a 90 grados en este borde. Ahora, después del plegamiento dejan de estarlas, ya sea por deslizamiento o por flujo flexural, y eso es un valor de cizalla que yo puedo medir. La diferencia más grande cuando yo veo el producto de un deslizamiento o un flujo flexural es la potencia de las capas. Veamos el ejemplo de acá arriba. Lo que vemos en el ejemplo de arriba es que si nosotros seguimos dos capas, si nosotros seguimos un mismo banco sedimentario, lateralmente, el deslizamiento flexural permite el plegamiento manteniendo el espesor de los estratos. Entonces, si yo mido la potencia en la charnela o la potencia en el flanco, PSH, PF, va a ser igual. En el caso del deslizamiento flexural, decíamos que, en el flujo flexural decíamos que el material, como no existe la cizalla interestratal, ese plegamiento se acomoda a partir de migración de material por deformación interna desde los flancos hacia la cresta. Por lo tanto, la potencia en los flancos va a ser una determinada, y la potencia en la cresta de los pliegues va a ser mucho más grande. Eso básicamente es la gran diferencia entre el flujo y el deslizamiento flexural. El flujo flexural también se puede combinar el deslizamiento. ¿Cómo combinamos nosotros deslizamiento con flujo flexural? Bueno, básicamente si hay capas lo suficientemente espesas sin estratificación, decíamos que se van a deformar por flujo flexural. Ahora, si yo tengo muchas de esas capas intercaladas, quizás internamente cada una de ellas se va a deformar por flujo flexural. Pero si hay, esperen que traigo otra resma más. Yo, por ejemplo, puedo tener una capa que no es masiva y no se va a, digamos, no tiene movimiento entre capas, así que se va a deformar por flujo flexural, y puedo tener otra capa más, independiente también, que también se va a deformar por flujo porque no tiene interestratificación. Sin embargo, entre estos dos paquetes sí hay una superficie de estratificación que permite el movimiento entre esas dos placas, entre esas dos secuencias sucesivas masivas. Entonces, en realidad se puede combinar, digamos, se combina el flujo con el deslizamiento en esos casos. Pero acá tenemos el ejemplo a la izquierda. Si nosotros medimos, si se mide la potencia en la cresta, y medimos la potencia en el flanco para este pliegue, lo que notamos es que la potencia en la cresta es mucho más grande. Eso quiere decir que se deformó por flujo flexural. Sin embargo, eso no quita que acá puede haber una superficie de deslizamiento interestratal. Y esto sería, tendríamos flujo flexural en esta capa de acá abajo, deslizamiento flexural entre la capa de abajo y, bueno, la que está arriba. O sea que acá puedo tener otra que se comporta como flujo flexural, pero entre cada una de ellas tengo algo de deslizamiento, ¿tá? Entonces se va combinando. Pero ustedes, si quieren, lo pueden pensar como cosas separadas para su estudio, digamos, ¿no? Lo que sí, cuando tenemos, este caso está lindo también porque vemos que el deslizamiento flexural, decíamos
que puede tener una componente dúctil, de strain, y también acomoda algo de deformación interna. No sé si pueden ver bien el lapicito, pero si ven acá abajo, la deformación interna se divide en el lado cóncavo de este pliegue, se produce compresión, y en el lado convexo se produce extensión, o sea, stretching, estiramiento en el arco convexo, perdón, y acortamiento en el lado convexo. A ver de nuevo. Estiramiento en el convexo y acortamiento en el cóncavo. Ahí lo dije bien. Esto puede acomodarse, acá tenemos unos elipses de deformación, puede acomodarse como deformación strain dúctil puro, o también puede haber algo de deformación frágil asociada a este flujo flexural. Acá está lindo porque tenemos unas grietitas de tensión, si la ven. Hay unas grietas de tensión en la parte convexa, y en la parte cóncava de este ejemplo no se ve, pero bueno, puede haber algunas fallitas, si quieren las podemos imaginar como las fallitas inversas en el sector cóncavo del pliegue. A ver cómo sigue esto. Entonces, bueno, decíamos eso, es que asociado a estos mecanismos, incluso combinados, de flujo y deslizamiento flexural, se generan zonas donde va a haber acortamiento y otras donde va a haber extensión. Y eso es importante, y decíamos que esas zonas donde va a haber extensión son básicamente en el sector convexo del pliegue. Y eso está bueno, porque entonces el sector convexo del pliegue va a ser un sector donde el sigma 3 va a ser menor que en los otros lados del pliegue, y por lo tanto ahí se va a favorecer la mineralización. Eso es lo que sucede acá. Tenemos grietas de tensión, y si lo ven en este ejemplo, en este caso real, digamos, están rellenas por mineralización. Esto de acá es un modelado numérico para un pliegue. A partir de un ejemplo de campo se ha hecho un modelado numérico, y las zonas que están en rojo, si ustedes ven, son lugares donde el modelado les dio un sigma 3 negativo, que es el que necesitamos. El sigma 3 negativo, recuerden, que es el que permite las grietas de tensión, que están a la izquierda, en el círculo de Moore están a la izquierda del cero, en ese caso. ¿Cuáles son los ejemplos más concretos de mineralización en estos casos? Se conocen como saddle reef. O sea, son depósitos mineralizados muy importantes en algunos lados, donde más que nada hay cuarzo con oro, o sea, oro metido en cuarzo, que son depósitos bastante conocidos, sobre todo hay minas en Australia y en Inglaterra. Y lo que se produce ahí es en los sectores cóncavos convexos de los pliegues, que decíamos que podía haber extensión. En este caso también hay una combinación, si miran acá a la derecha, en este caso, bueno, por cómo están dibujados los pliegues, si nosotros vemos las capas todas mantienen su espesor, en este caso es por deslizamiento flexural, y vemos también entonces que hay extensión en el lado convexo de los pliegues, ¿no? Y ahí la mineralización, los fluidos que están dando vueltas, van a favorecer la mineralización en esos sectores, y por la forma que tienen, que es como una montura de caballo, que es el saddle. El saddle es la montura. Y estos saddle reef, entonces, no sé si tengo una foto, bueno, no está la foto, pero bueno, se puede, si quieren, péguense una buscadita en internet, que está muy bueno. Son depósitos de cuarzo con esa forma de montura, y pueden tener, en los casos donde se explotan, digamos, tienen mineralización de oro. Si volvemos acá, decíamos que el flujo flexural se caracterizaba porque uno de los flancos tenía una cinemática horaria, el otro antihoraria,
Es decir, que los flancos, esa cizalla interestratal, horaria o antihoraria, es antitética, ¿no? O sea, si nosotros comparamos dos flancos, como cada uno tiene una cinemática diferente, uno es horario y el otro es antihorario, son antitéticos entre sí. Y lo que vemos acá es que las capas que están arriba suben y las que están abajo bajan, ¿no? Así que eso, cuando hago esto, si ustedes hacen este plegamiento van a notar que el lomo sube y las capas de abajo bajan. Y lo mismo pasa con este otro flanco. Las capas de arriba suben y las de abajo, bueno, relativamente bajan, ¿no? O sea, lo importante, acá pasamos a otro caso, ya un pliegue mucho más apretado. Y entonces en el caso en el que los flancos se produzca deformación frágil dúctil, lo que se va a producir en esos flancos son nuestras famosas grietas de tensión, que después se van a ir deformando, es decir, con el tiempo se van a hacer esas formas sigmoidales que aprendimos en la teórica de deformación. Esto quiere decir es que en algún punto ustedes pueden disociar, o sea, pueden abstraerse de cuál es el sector donde se está produciendo la zona de cizalla. Puede ser una zona de cizalla que está respondiendo a una falla inversa o normal o de rumbo, y decíamos que en esas zonas de cizalla se van a generar estas grietas de tensión, o también se va a producir todas las mismas características de la zona de cizalla en el flanco de un pliegue. La única diferencia es que en el flanco del pliegue la zona de cizalla va a ser paralela a la estratificación, en el caso este que decimos que es cizalla interestratal, y si es una zona de cizalla por falla, la zona de cizalla va a cortar la estratificación, esa va a ser la gran diferencia. Pero acá también, en los pliegues entonces se generan estas grietas de tensión, o los bloquecitos, los granoblastos rotados, o procesos de boudinage, todo lo mismo que veíamos en la teórica de deformación para cualquier condición, lo mismo sucede acá, digamos. Es una zona de cizalla, interestratal, pero zona de cizalla al fin, así que todos los indicadores cinemáticos que aprendimos también se aplican acá. No lo voy a repetir porque tendría que alargar esta teórica media hora más, y ya la tenemos grabada, ¿no? En la teórica de deformación. Vean entonces cómo es la cinemática. Acá se van a generar grietas de tensión. Acá tenemos el zoom bárbaro. Grietas de tensión, agarramos el movimiento de la cizalla de la cola, hundíamos la punta hacia el centro de la zona de cizalla, eso me da la orientación del sigma 1, el sigma 3 perpendicular al sigma 1, y las grietas de tensión perpendiculares al sigma 3. Acá tenemos una cinemática horaria, en el otro flanco antihoraria, y por eso, de esa manera, tienen diferente orientación, o sea, relativo a esa cizalla, se va a dar la orientación de las grietas de tensión. Acá un ejemplo, en el flanco de un pliegue, en los Apalaches, ahí tenemos los pescaditos, que están dando, si están orientados así, esta es la orientación de las grietas de tensión, esta es la zona de cizalla, ¿no? Que es interestratal, así que es paralela a los estratos. Decíamos, la agarramos de la cola, lo subíamos, ahí está. Ahí me da el movimiento que es antihorario. No lo repito porque ya les digo, vayan a la teórica de deformación y ahí lo pueden ver esto. Todo lo que tiene que ver con el estudio de las grietas de tensión. Acá tenemos a la izquierda entonces un buen resumen. Se van a dar que en el caso, digamos, donde tenemos combinado flujo y deslizamiento flexural, se puede dar contracción en el lado cóncavo, extensión en el convexo, zonas de cizalla, dextrógiras, levógiras, y además son unos plieguecitos que vemos acá, otro ejemplo más, digamos, de indicadores cinemáticos que se dan en pliegues, y esto está bueno porque yo les decía que hay una serie de cuestiones
digamos, de indicadores cinemáticos que se aplican en cualquier zona de cizalla y en cizalla interestratal también. Pero hay unos que son bastante típicos o específicos de los pliegues, que son estos pliegues secundarios que vemos acá. Tenemos entonces un gran pliegue, y los que están acá abajo dibujados son pliegues secundarios o parásitos. Y decíamos que su forma, lo que podemos ver es que su forma responde a la vergencia de cada flanco. Porque si yo este flanco, lo que hago es una envolvente del pliegue, arriba y por abajo, ¿no? Hice dos envolventes, y lo que decíamos es que estas capas bajan, estas suben, entonces lo que se produce es este mecanismo de deformación, lo podemos ver así como un fallamiento, así como pequeñas fallitas que generan esos pliegues que están acá arriba, estos pliegues secundarios, y lo que va a hacer eso es que, digamos, que exista una cizalla antitética en cada flanco, lo que va a producir es diferentes geometrías de los pliegues. Y estas formitas de los pliegues responden a la cinemática, ¿no? Si es horaria o antihoraria. Veamos acá, podemos dibujar fallitas. Decíamos que lo que sucede es que los pliegues, todas estas cositas van trepando hacia el anticlinal. Ahora, dependiendo de qué lado yo trepo al anticlinal, vamos a ver que a uno de estos pliegues secundarios tienen forma de Z y otros formas de S. A verlo, si lo vemos acá o en la que viene, en la siguiente. Bueno, acá lo vemos. Veámoslo acá. Si yo dibujo uno de estos plieguecitos, voy a dibujar uno solo. Así y así. Vemos que tiene forma de Z. Cuando voy del otro lado, veo flanco, cresta, flanco. Y estos tienen forma de S. Estos son S y estos son Z. Veamos un ejemplo, a ver si nos... Ahí estamos. ¿Qué les parece? ¿Estos son Zs o Ss? Vemos acá. Acá lo separé como si fuera esa misma foto, la separé en dos flancos. Ah, no, este es el resultado. Bueno, fíjense. Veamos acá, el de arriba, ¿qué es una Z o un S? El de abajo, ¿es una Z o un S? ¿Qué les parece? A ver, el de arriba. Vamos a hacer, editar. ¿Qué les parece? El de arriba, ¿es Z o S? Z, 1 es Z. 1 es Z, 2 es S. Para la respuesta, ¿no? Ahora acá, Z o S. Ahí lo guardo. Oh. Al 2, ahí va. ¿Qué dicen? ¿El de arriba es una Z o un S? Voy a dibujar uno. Tengo este, así, voy a dibujar este. Es importante que le exageren los flancos, ¿no? Y el de abajo también, lo tengo así, así y así. ¿El de arriba que es un Z o un S? Está bien, el de arriba es una S, perfecto. Y el de arriba un Z. Eso a mí lo que me permite es cuando estoy en una secuencia que está muy plegada, puedo reconocer en qué flanco me estoy encontrando. Si estoy en el flanco frontal o dorsal de un pliegue. Me permite a mí acomodar Vamos a ver este caso, vamos a ver en qué casos me sirve esto a mí para diferenciar
Arriba S y abajo Z. Sí, el de abajo es un Z. Hacemos ahí. Lo que se puede hacer es si dibujan una Z o un S en un papelito y van a ver que no encaja de otra manera que no sea con Z o con S. No hay manera de confundirse, digamos. Acá está fácil, porque si yo veo esto en el terreno, estoy caminando, bueno, yo sé, paso de un flanco, porque acá puedo medir la estratificación. Así que voy a medir, bueno, este flanco está inclinando hacia el oeste, este inclina hacia el este, voy caminando, y cuando llego al medio, digamos, reconozco la cresta o el eje del anticlinal, así que lo voy a poder dibujar fácilmente. Esto más que nada sirve cuando estoy, bueno, y lo que se forman las crestas son estas que son llamadas los pliegues M, en forma de M. Bueno, acá muy lindo ejemplo. Me sirve para estos casos, cuando son pliegues recumbentes, donde los flancos se inclinan todos en la misma dirección. Pero estos indicadores cinemáticos, ya sean estos pliegues SZ, o las grietas de tensión, o cualquier otro indicador cinemático que a mí me permita saber la dirección de la cizalla, me va a permitir reconocer si estoy siempre en un mismo flanco o estoy cambiando de flanco. A ver, entonces nos imaginamos este corte, esta es la topografía, así que yo puedo ir caminando por acá arriba y voy reconociendo estos pliegues secundarios que están abajo. Y fíjense que esto que está en negro es la estratificación, así que todos los flancos se están inclinando hacia la misma dirección. ¿Cómo hago yo para reconocer que estoy pasando dentro de pliegues recumbentes de uno a otro flanco? Por ejemplo, este de acá, ¿qué es? ¿Z o S? Este de acá es un Z o un S. Digan, vaya, Z, ahí está. Este de acá, ¿qué es? Otro Z, ahí está. Este otro, ¿qué es? Ahí pasé a S. S, acá estoy de nuevo en Z, Z. Eso quiere decir que estoy pasando diferentes flancos. Ahí ya tengo el flanco Z, el S, y acá otro Z. Así que yo sé que estoy pasando de un flanco al otro de esos anticlinales. Puedo ir dibujando los ejes y en definitiva la reconstrucción me quedaría ahí. Ahí está, puedo reconstruir los diferentes ejes del pliegue. ¿Tienen alguna consulta? Si no, pasamos de estos mecanismos, que básicamente lo que hicimos, y vamos a hacer hincapié en la próxima a continuación, es en este mecanismo de deslizamiento flexural, ¿no? Ahora nosotros lo vimos como medio colgado, agarro un bloque y lo pliego, está bien, en cualquier condición lo pliego, pero vamos a ver cómo actúa este mecanismo de deslizamiento flexural en los hanging walls, en los bloques colgantes de la falla, para generar todo un rango, todo un abanico de posibilidades de pliegues relacionados a falla. Bueno, pasamos entonces a la próxima. Cualquier cosa me preguntan, Borro todo esto.